Buenos días, esta es la segunda parte de la exposición de psicopatología, ya que para tener mayor facilidad al momento de subir el video a YouTube decidí cortarlo en dos partes. Y ahora, continuando con los temas correspondientes, les hablaré sobre cuáles profesionales pueden utilizar los manuales. Y la respuesta es que si bien realmente cualquier investigador, ya sea de la salud en general o de la salud mental, puede utilizar los conocimientos que aportan los manuales, pocos son los profesionales que pueden utilizar a estos como parte fundamental de sus trabajos, debido a las licencias con las que cuentan que les permiten de manera profesional y legal diagnosticar, tratar enfermedades o investigarlas. Los que cuentan con estas licencias para utilizar de manera legal los manuales y quienes son los que los suelen utilizar con mayor frecuencia son los psicólogos, psiquiatras e investigadores de las ciencias de la salud en caso del DSM-5. Y por parte del CIE-10, a los mencionados anteriormente, habría que agregar que también lo pueden utilizar médicos y en algunos casos enfermeras y enfermeros. Seguidamente, les mencionaré las características y datos resaltantes sobre los manuales, iniciando por el DSM, el cual es un manual cuya autoría se le atribuye a la Asociación Americana de Psiquiatría, por supuesto teniendo en cuenta una cantidad numerosa de fuentes y estudios realizados por diferentes personas en las cuales se basa, pero que sin embargo, en sí se podría decir que la asociación es la encargada de la autoría del manual, es decir, es a quien se le atribuye la autoría. Y por supuesto, también la autoría de todos los manuales, ya que en el caso del DSM son 5, esto siendo cada una extensión, a excepción del original. Por ejemplo, en 1952 se publicó por primera vez la versión 1 del DSM, es decir, el DSM-1. Y la segunda, por supuesto, fue una versión más completa y modernizada del mismo manual. Y así continuó el método hasta llegar al DSM-5, publicado en el 2013, el cual es con el que se trabaja. Cabe destacar también que si se quiere contar a la revisión de texto que le hicieron al DSM-4 como una versión, entonces serían 6 en total. Sin embargo, se suele considerar que existen 5 versiones de este manual. No obstante, cabe destacar que no tiene volúmenes, es decir, todas las partes del manual vienen incorporadas en un mismo tomo, sin extensiones aparte. Seguidamente, ahora les hablaré sobre las partes que conforman al DSM. Y estas son, por supuesto, su respectiva portada de introducción, siguiendo el índice y luego todo el contenido en concreto, eh, que consta de diferentes secciones, empezando por la sección 1, que está dirigida a proporcionar pautas para el uso clínico y forense del manual. Luego la sección 2, donde se incluyen los criterios de código diagnósticos de los diferentes trastornos. Estos ordenados de la siguiente manera, tal como se pueden ver en las diapositivas, es decir, la manera en la que están ordenados los códigos diagnósticos y los grupos de trastornos es la que se encuentra visible en las diapositivas. Seguidamente vendría una sección 3, donde se recogen medidas para la evaluación de los síntomas, criterios sobre la formulación cultural de los trastornos, así como una descripción de las condiciones clínicas que están actualmente en estudio, es decir, las bases de lo que se está estudiando para seguir ampliando el manual. Seguidamente ahora les hablaré sobre cómo presenta el manual a los trastornos. Y es que se podría decir que este lo hace de manera en que los trastornos se encuentran tal y como ya vimos en una clasificación categorial, que está basada en criterios y rasgos definitorios de cada patología y grupo. Ahora les explicaré lo que son los ejes de cada manual en el campo de la psicología, empezando por el DSM. Bien, cabe destacar que el DSM-5 no cuenta con ejes, ya que optó por una categorización no axial. Sin embargo, la importancia de los ejes en DSMs anteriores radica en que estos servían como bases de la organización de la información, ya que ésta se desenvolvía alrededor principalmente de estos ejes. Por ejemplo, en el DSM-4, el cual fue el último con ejes, el eje 1 era el correspondiente a los trastornos clínicos, el 2 a los trastornos de la personalidad, retraso mental, mecanismos de defensa, rasgos desadaptativos de la personalidad. El eje 3 era el de enfermedades médicas
el 4 el de problemas psicosociales y ambientales, y el 5 era una escala de evaluación de la actividad global. No obstante, las principales diferencias, como dije anteriormente, entre el DSM-5 y el CIE-10 son que uno se encuentra centrado en la enfermedad mental, mientras que el otro abarca patologías de todo tipo, de manera más general, sin mencionar el hecho de que están categorizados y organizados de maneras completamente diferentes, ya que uno utiliza una codificación alfanumérica mientras que el otro no. Y estas son algunas de las diferencias que no había mencionado, pero de algunas otras hablaré a continuación, ya que les iniciaré a hablar más a detalle sobre el CIE-10, ya que este es el manual de diagnóstico que nos falta por abarcar. Y es que, por su parte, el CIE-10 es elaborado por la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, basado, por supuesto, en sus anteriores versiones y en información recopilada, por lo cual se podría decir que su autoría va de parte de la OMS, esto respondiendo a quién es el autor del CIE-10. También para hablar de sus versiones, el CIE-10 en un principio era conocido de manera distinta, ya que era conocido como la Lista Internacional de Causas de Muerte. Sin embargo, la OMS tomó esta lista y la transformó en lo que ahora conocemos como el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, que cuenta con 11 versiones y aparte con 3 volúmenes. Bien, ahora les hablaré sobre las partes del CIE-10, ya que este se divide entre el índice de materias, el índice alfabético de enfermedades y la lista tabular de enfermedades, que se resume en una división de 21 capítulos, 2.036 categorías y 12.154 subcategorías, en las cuales describe diferentes tipos de enfermedades. Otra cosa que resulta importante mencionarles es cómo se realiza la interpretación de los códigos que presenta el manual. Y es que, para iniciar, hay que entender que la primera letra significa, en los códigos del CIE-10, significa la primera letra una categoría de enfermedades y van de la A a la Z, para seguidamente un código constar también de 2 números que corresponden a una enfermedad o término diagnóstico, y estos códigos se desarrollaron para que funcionasen como una especie de idioma universal. Ahora también les hablaré sobre cómo se presentan las patologías en el CIE-10, ya que este lo hace de una manera peculiar debido a que se limita a dar una breve explicación de la patología, da pautas de diagnóstico e indica su código. Y para cerrar la sección de las respuestas sobre los manuales, les diré cuáles son los ejes del CIE-10, contando con 3, en el cual el primero corresponde a los trastornos somáticos, trastornos psiquiátricos y trastornos de personalidad. El eje 2 es el de discapacitación y el eje 3 al de factores ambientales y de estilo de vida. Perfecto. Ya habiendo finalizado y salido del tema referente a los datos centrales de los manuales, un tema que me pareció también sumamente interesante fue el punto final de la evaluación, que corresponde a cuál había sido la polémica que ha acompañado al DSM prácticamente desde su origen, el cual no hay que confundir con la polémica que ha acompañado al DSM-5, ya que son dos polémicas diferentes y son los dos puntos de conflicto principales que han rodeado a ese manual de diagnóstico. Para iniciar, el que ha acompañado al DSM desde su origen, es decir, desde hace ya décadas, es uno en el cual existen quienes cuestionan al DSM utilizando el argumento de que para los trastornos mentales no existe ningún método de comprobación científico que muestre la existencia fisiológica de estos, el origen concreto o el funcionamiento. Por lo cual, tal y como decía el mismo Emil Kraepelin, quien dedicó su vida a intentar demostrar la proveniencia de los problemas mentales desde un punto de vista biológico y genético, es prácticamente imposible diferenciar científicamente al normal del demente en la mayoría de los casos. Esto era lo que él decía y muchos lo apoyaron, por lo cual se generó la polémica sobre si era o no el DSM un manual sin bases objetivas, ya una vez que se había publicado el libro. Sin embargo, en la época en la que se inició a cuestionar a los trastornos mentales, no existía, pero el debate inició justo cuando se publicó, es decir, se avivó aún más. Sin embargo, ya desde hace mucho tiempo es científicamente aceptada la existencia de las enfermedades mentales, de un carácter abstracto y que quizás se escapan un poco de nuestra comprensión total en algunas ocasiones. Sin embargo, cuando se habla del DSM-5 en particular, entonces, ¿cuál es la polémica que ha rodeado a este?
y esta viene del hecho de que según muchos psiquiatras y psicólogos se expandieron demasiado los criterios diagnósticos. Se extendieron demasiado los criterios de diagnóstico, por lo cual, basándonos en este manual, es decir, en el DSM-5, ahora se habla de que existen muchos falsos positivos, abriéndose así todo un mundo de nuevas posibilidades de peligro debido a la medicación de la vida cotidiana, que tal como habla en su libro la psicóloga Ellen Francis. Y cabe destacar que, por supuesto, se culpa de esto a la industria farmacéutica, ya que se dice que fue el afán de vender fármacos por parte de estas lo que impulsó a que se corrompiera el manual de diagnóstico de DSM y se iniciara a querer que mayor cantidad de gente fuese catalogada como patológica. No obstante, para finalizar, me gustaría darles una breve conclusión, ya que como se puede notar, estos son temas que resultan siendo sumamente importantes, no solo por el papel fundamental que tienen en el rol de un psicólogo, debido a su carácter de bases en la psicología, sino también por lo importante que resulta conocer a detalle temas tales como los que tocamos el día de hoy, es decir, la normalidad y anormalidad, aparte de los manuales, sin los cuales, por supuesto, la tarea de estudiar la mayor cantidad de trastornos posibles con tal de manejarlos se vería sumamente complicada. Y en cuanto a lo que respecta a normalidad y anormalidad, como ya vimos anteriormente, es un tema fascinante y sumamente interesante, por lo cual debe ser estudiado. Sin mencionar que básicamente es lo que diferencia a una persona con trastornos o con síntomas de trastornos de una persona que no los tiene, por lo cual hay que saber diferenciar bien estos dos conceptos. Muchas gracias por su atención, espero tengan un muy buen día el día de hoy.